Buenas noches, iglesia. Espero se encuentren muy bien. Espero que estén pasando una bonita tarde. Una vez más los saludo. Es un privilegio de verdad estar aquí y poder estar con ustedes, pudiendo llegar a sus casas en donde ustedes se encuentren en este momento. Quiero pedirles que dispongan este tiempo para el Señor, para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Él quiere decirle a tu vida personalmente. Bueno, para iniciar vamos a orar y vamos a decirle al Señor, gracias por esta noche, por esta semana. Gracias, amado Rey, porque estamos con vida, con bienestar, porque sabemos que tú eres quien nos sostiene, quien también dispone estos momentos para escuchar tu voz, quien nos ha dejado esa palabra tan maravillosa, llena de tantos tesoros, Dios, de tantas promesas, Señor, para nosotros, para nuestras vidas, de tantas enseñanzas prácticas, Dios, para nuestro día a día, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para escucharte y te pedimos que seamos oidores, y no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para iniciar, como pues yo venía en los devocionales hablando de diferentes nombres de Dios y de la importancia de conocer a Dios a través de esos nombres, el día de hoy vamos a ver un nombre que se llama el Elión, así como suena, Elión, y significa el Dios Altísimo. No es algo extraño, es simplemente el Señor Altísimo. ¿Qué significa eso de que Dios sea el Dios Altísimo? ¿Sí? ¿Cómo podemos interpretarlo? Prácticamente significa que no hay nadie sobre Él, no hay nadie superior a Él. Él está sobre todos y gobierna sobre todos los asuntos del hombre, y también sobre toda potestad, sobre toda autoridad. Absolutamente nada se sale de su control y de su soberanía. Así es como podemos definir el Dios Altísimo o nuestro Dios, el Elión. Quiero que vayamos a un pasaje que está en Daniel capítulo 4 versículo 35 y que aquí nos habla más de nuestro el Señor, el Dios Altísimo. Y dice Daniel capítulo 4 versículo 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces vemos que el Señor Dios Altísimo tiene dominio sobre tanto cielos como tierra, y que no hay nadie que pueda interponerse en su camino. El Señor tiene absolutamente el control de todo, y Él es el único todopoderoso y el único ser superior. Y bueno, ¿qué representa que el Señor sea el Dios Altísimo para nuestras vidas? Ya teniendo en cuenta y teniendo claro el concepto que acabamos de mirar. Al conocer a nosotros al Señor, a nuestro Dios como el Dios Altísimo, eso nos lleva a reconocer que no estamos a la deriva en el mundo, que no estamos de pronto echados a nuestra suerte, que todo lo que sucede en nuestras vidas o lo que se presenta cada día a nuestro alrededor, en nuestra cotidianidad, no depende del destino, sino que cada situación por la que hemos pasado, por la que estamos pasando en este momento y por la que pasaremos en algún momento, Dios la ha permitido con un propósito, porque Él es soberano. Y vamos a ver un ejemplo de esto en la Biblia. Quiero que vayamos a Job capítulo 1 versículos 6 al 12. Y aquí dice, son bastantes versículos, pero básicamente se nos cuenta la historia en la cual Satanás se presenta ante Dios. Y dice que entre los cuales, se presentan los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y entonces Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Sabemos que él está como un león rugiente buscando a quien devorar, y él estaba en la tierra a ver, como mirando qué hacía. Y
el Señor llega y le dice a Satanás en el versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces en este pasaje nos damos cuenta, lo primero, ¿quién provocó la conversación sobre Job? Satanás llegó delante del Señor y el Señor le dijo, ¿qué hacías, Satanás? ¿Qué estabas haciendo? Satanás le dijo, rodeando la tierra, estando ahí por la tierra. Y entonces el Señor, Dios, vemos en el versículo 8 que el Señor le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, temeroso? Y empieza a mostrar que ese siervo Job era un ejemplo. Y entonces, ¿quién provocó la conversación sobre Job? ¿Fue Satanás o fue Dios? En el versículo 8 nos damos cuenta que fue Dios. Dios fue el que metió su cucharada y dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás básicamente lo que vio fue como que Job temía a Dios porque todo en su vida marchaba bien, porque Dios lo había acercado y lo estaba protegiendo, porque Dios lo había bendecido en todo lo que él emprendía, porque Dios no permitía que nada malo lo tocase. Entonces Satanás le dijo al Señor, le dijo, ay claro, pues obviamente Job te sirve, Job te teme, pero porque tú has protegido todo y toda su vida está perfecta. Y entonces Satanás le propone a Dios y le dice, si verdaderamente quieres demostrarme que ese Job es temeroso de Dios, permíteme tocar sus posesiones, sus bienes. Y aquí el Señor le permite. Nos damos cuenta que el Señor es soberano aún sobre Satanás. Entonces, cuando algo sucede en nuestras vidas, es el Señor quien lo está permitiendo. No es Satanás principalmente quien lo está haciendo, sino el Señor Dios está permitiéndolo en nuestras vidas, así como lo permitió en la vida de Job. Y Satanás era consciente de que Job tenía un cerco. Y eso nos demuestra que Satanás evidentemente había intentado varias veces de pronto hacer algo en la vida de Job, pero no había podido porque el Señor lo estaba protegiendo. Pero a través de este permiso que Dios le da a Satanás, primero el diablo toca las posesiones de Job, toca a sus hijos, toca a sus criados. Y aún así Job conservó su integridad y no renegó delante de Dios, sino que por el contrario lo adoró y entendió que el Señor tenía un propósito con eso que estaba permitiendo. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor permite algo malo en nuestras vidas es porque tiene un propósito. Dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno en aquello que estaba sucediendo, a pesar de que era una catástrofe. Más adelante, en el capítulo 2, versículos 1 al 10 de Job, vuelve Satanás y vuelve otra vez la conversación entre Satanás y Dios en cuanto a Job. Y entonces el Señor le dice, ¿te diste cuenta que él no renegó a pesar de que tú me hiciste tocarle sus cosas, sus posesiones, quitarle varias cosas? Y a pesar de eso, él ha conservado su integridad. Y el Señor decía que no había otro como Job, que no tenía nadie más que se comparaba con él. Y que Satanás había incitado al Señor a arruinar a Job sin causa. O sea, Job no se había ganado esto verdaderamente. Fue algo sin causa. No fue que él hubiera pecado y se lo ganó. Ahí el Señor dice que fue sin causa. Y nos damos cuenta que Satanás le dice, ahora toca su vida y verás que si tocas su vida, porque no tocaste su carne, no en sí su vida porque no le iba a matar, pero a tocar su carne con una enfermedad, su salud, ahí sí él blasfemará y maldecirá en la misma presencia de Dios. Entonces Satanás seguía viendo esa excusa y volvió y le pidió permiso a Dios, y Dios volvió y le dio permiso de tocar la salud de Job, de ir un nivel más allá de la protección y tocar al siervo del Señor.
Entonces vemos del versículo 7 que Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y dice que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquier mujer de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nos damos cuenta que a pesar de que Dios permitió que Satanás tocara la salud de Job con una enfermedad muy fuerte en su piel y en su carne, aún así Job no maldijo al Señor, a pesar de que su propia mujer le dijo que lo maldijera. Y a esa incitación que la mujer de Job le dio de que maldijera a Dios y se muriera, Job respondió con una pregunta, y es la misma pregunta que yo digo hoy: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es tan fácil aceptar de Dios sus bendiciones, pero ¿cuánto nos cuesta aceptar las malas noticias y las situaciones adversas? Es muy fácil recibir todo lo bueno, pero cuando el Señor toca algo o nos quita algo o nos afecta en algo que nos duele y que nos cuesta, allí es más difícil para nosotros y allí sí no queremos aceptar esas cosas. Y tenemos que darnos cuenta de que cuando pasamos por momentos críticos en nuestra vida o cuando llega una enfermedad a nuestro cuerpo, cuando de pronto muere un ser querido o cuando perdemos una oportunidad que estábamos esperando o se cierra una puerta que de verdad anhelábamos que se abriera, nosotros a veces tendemos a echarle la culpa al diablo y ay, es que el diablo, o a veces nos echamos la culpa a nosotros mismos, que es una consecuencia de algo que hice. Pero no nos damos cuenta y no identificamos que verdaderamente el único que está en control de nuestras vidas es nuestro Dios Altísimo, el Elión. Y que si el Señor cierra una puerta o si el Señor nos causa una enfermedad o hace algo que para nosotros es malo al principio, Él tiene un propósito con eso. ¿Por qué Dios permite cosas malas en nuestra vida? Porque tiene un propósito, y eso lo vemos en Romanos 8:28. Dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces verdaderamente cuando el Señor permite ciertas cosas que para nosotros son difíciles de afrontar, son difíciles de sobrellevar, el Señor va a hacer que esas cosas ayuden a bien y cumpla unos propósitos con nuestra vida. El Señor no hace nada sin propósito, y mucho menos las cosas que vemos al principio como malas. Sea bueno, sea malo, al final tendrá un buen resultado, y eso es lo que nos hace descansar en ese Dios Altísimo, soberano, el Dios Elión, el cual tiene todo bajo control. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, así al principio no la veamos así, o así al principio no la entendamos y no podamos aceptarla. Dios no ve con nuestros ojos, Dios ve con unos ojos que ven más allá de lo que tenemos al frente. El Señor sabe a qué nos va a llevar, el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Él no ve solo con lo que tenemos nosotros al frente. Y el Señor sabe que cuando estamos en momentos difíciles, Él está haciendo algo en nuestras vidas. Y por eso nosotros debemos descansar en la soberanía del Señor y en que todo, absolutamente todo, hasta lo malo, nos ayudará para nuestro bien. Y que nada se sale de las manos del Señor. El Señor tiene muchos propósitos a través de estas cosas y a través de lo que le hizo a Job y de lo que nos puede estar haciendo a nosotros. Puede ser que el Señor quiera tratar con nuestro carácter y hacernos más parecidos a Él, más semejantes a Él. Puede ser que Él quiera formarnos y hacernos de pronto crecer en diferentes áreas de nuestra vida. Puede ser que Él esté a través de esas pruebas fortaleciendo nuestra fe o nuestra paciencia, nuestro gozo, los frutos del Espíritu Santo en nosotros. O que Él está usando todo eso para hacernos que nos aferremos más a Él y que dependamos verdaderamente y completamente de Él.
o hasta muchas veces el Señor permite ciertas cosas para que nosotros podamos después ayudar a las personas que pasan también por eso y podamos entenderlos y darles una palabra de aliento y de consolación. Pero el Señor todo lo hace con propósito, y eso es lo que hoy quiero que cada uno de ustedes se lleven a su casa. Entender que cuando pasemos por situaciones difíciles, por momentos que para nosotros son críticos, el Señor está haciendo un propósito. Y que descansemos en el Señor y le digamos: Dios, cumple el propósito por el cual permitiste esta situación. Porque no todo va a ser color de rosa y no todo va a ser hermoso. El Señor va a permitir ciertas cosas para formarnos. Pero descansemos en que nada se sale de las manos del Señor. Asimismo, el Señor tiene control sobre nuestras vidas, pero es necesario que nosotros le entreguemos el timón de nuestro barco, que le digamos: Señor, que quiero que verdaderamente seas mi Señor, el que se enseñorea de mi vida, de cada área de mi vida, de todo lo que soy, de todo lo que hago y de todo, absolutamente también de todo lo que tengo. Y así el Señor será verdaderamente nuestro Elión, el Señor Altísimo, el que tiene todo bajo su mano y bajo su control y su poder. Hoy vamos a orar para poner esta palabra delante del Señor. Y Dios, queremos decirte que gracias por revelarte a nosotros como ese Señor Altísimo, que tiene el control hasta de las situaciones malas que ocurren en nuestra vida. Aquellas situaciones que no nos gustan, Señor, que de pronto son malas noticias, que no podemos asimilar o afrontar fácilmente, Señor. Pero sabemos que tú tienes el control y descansamos en tu soberanía, Señor. Descansamos en que tu voluntad es mejor que la nuestra, Señor. Que tus decisiones son mejores que las nuestras. Que tus pensamientos y tus caminos son más altos que los nuestros, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos hagas rendirnos a tu voluntad, Señor, y a tu señorío, Dios. Gracias por ser ese Dios Altísimo y por tener todo bajo control, porque también tú eres quien nos protege, quien nos cerca, Señor, y quien nos guarda también del poder del maligno, Señor. Pero asimismo, cuando permites que toquen nuestra vida o nuestras pertenencias o nuestra familia, Señor, sabemos que tú tienes el control y cumplirás un propósito con esto, Señor. Te agradecemos, Dios, por lo bueno, pero también por lo malo, Señor. Muchas gracias, Dios, porque en medio de todo vemos tu misericordia y tu gracia, Señor. Te amamos y te entregamos nuestras vidas y nuestro corazón por completo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.